Hola, querida familia en Cristo. Shalom Alejem. Todá por estar en esta transmisión. Todá quiere decir en hebreo gracias. Gracias por estar en esta transmisión, la cual estoy haciendo en vivo desde Culiacán, Sinaloa, México. Hago para mis canales que tengo en YouTube. La hago también para mis páginas que tengo en Facebook, la cual donde hay en Facebook me puedes encontrar como Salvador Hernández. En YouTube, en mis canales que tengo, que el principal lleva por nombre La Sabiduría de Dios. El secundario lleva por nombre Información Divina. Y hay otros dos que tengo de emergencia que se llaman Palabra del Espíritu y Mensajes del Cielo, donde yo ahí te invito a que te suscribas. Es totalmente gratis. Solamente dale clic a la suscripción y dale clic a la campanita para que la plataforma tanto de YouTube como de Facebook te indiquen cada que yo suba material nuevo. Regálenme sus likes también. Se los pido con todo mi amor, para que el algoritmo tanto de Facebook como de YouTube se mueva tan rápido, que estos mensajes lleguen a más y más y más hermanos y hermanas que quieran conocer de la palabra de Dios. Es para mí un honor que ustedes formen parte de la familia de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje, un devocional, el cual yo le he titulado El remedio de Cristo para el temor. Porque siempre vivimos a veces en temor. La iglesia el día de hoy, lo voy a decir con todo respeto, siempre anda en temor. Sí. Déjame decirte que muchos en la iglesia de hoy viven como si hubieran aceptado la derrota. Por eso te lo digo. Porque sus pensamientos se rigen por la duda en lugar de la creencia y viven con patrones habituales de pecado. Yo lo veo, yo lo vivo con mis hermanos. Y a veces me entristece ver esto. Sí, porque los veo cómo viven como si hubieran aceptado la derrota. Porque sus pensamientos se rigen por la duda en lugar de la creencia y viven con patrones habituales de pecado. Sí, ellos mantienen su fe para ellos mismos. La fe que ellos tienen es en ellos mismos, no en el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque siempre andan pensando que si luchan tanto, ¿cómo podrían ayudar a alguien más? No, pues ¿cómo lo puedo ayudar si apenas puedo yo con lo mío? Yo lo he escuchado. Porque mantienen su fe para ellos mismos, pensando que si luchan tanto, pues ¿cómo pueden ayudar a alguien más? Tristemente, déjame decirte que así es como luce la vida cristiana sin el poder de la resurrección. ¿Sí? ¿Sí? Déjame decirte que en realidad así es como lucía la vida de los discípulos después de la crucifixión.
Sí, así era también con los apóstoles. Es como lucía la vida de los discípulos después de la crucifixión de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús después de la resurrección? Porque él vio eso. ¿Y qué fue lo primero que hizo Cristo después de la resurrección? Él trató con los temores de sus seguidores. Y esto lo podemos ver en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 19, donde el Señor nos enseña en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Shalom Alejem, paz a vosotros. Chécalo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, en el versículo 19. ¿Quieres oírlo en palabras más simples? Te lo voy a poner en la traducción, nueva traducción lenguaje actual, donde el Señor nos lo dice con palabras más claras y dice: Jesús aparece a sus discípulos, es el encabezado, y donde dice: en la noche de ese mismo domingo, los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas, porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Palabra de Dios en Juan, capítulo 20, en el versículo 19. Literalmente, queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan, literalmente los discípulos se habían encerrado bajo llave, porque ellos estaban temerosos del mundo exterior. Sí, ellos tenían temor de la burla, tenían miedo del escarnio, del juicio, de la burla, tenían miedo de la persecución, incluso de la posibilidad de una muerte como la que Jesús había experimentado. Pero Cristo vino directamente a través de esas paredes para reunirse con ellos en su temor, y sus primeras palabras a ellos fueron: Shalom Alejem, o como dice la traducción lenguaje actual, que Dios los bendiga y les dé paz. Cristo vino directamente a través de esas paredes, no le importó, para que veamos,
para reunirse con ellos en su temor. Él sabía que tenían ese temor. Y sus palabras, sus primeras palabras para ellos fue: paz a vosotros. Incluso en ese momento seguían ellos temerosos, por lo que Jesús tuvo que decírselo 2 veces: paz a vosotros. Cristo no los regañó, tampoco los juzgó por su temor, no. Él, por el contrario, él se acercó a ellos en su punto más profundo de necesidad. Sí. Y déjame decirte, amados y amadas, hermanos y hermanas, y amados que me ven y me escuchan, que lo mismo ocurrió alrededor de una semana más tarde. Una vez más, los discípulos se habían encerrado a causa del temor, como muchas de las veces nosotros también lo hacemos, ¿verdad que sí? Pero una vez más Jesús entró trayendo paz. Y esto lo puedes ver también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26, donde el Señor nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Checa esto. El Señor llega hacia ti, aunque tengas tus puertas cerradas, Él está contigo. Y Él te dice: Shalom Alejem. Tranquilo, no tienes por qué temer. Te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, en el cual nos dice en palabras más simples: 8 días después, los discípulos estaban reunidos otra vez en la casa. Tomás estaba con ellos y las puertas de la casa estaban bien cerradas. Pero Jesús entró, se puso de nuevo en medio de ellos y los saludó diciendo: que Dios los bendiga y les dé paz. Juan capítulo 20, en el versículo 26. A veces, queridos hermanos y hermanas, a veces Jesús tiene que decirnos las cosas más de una vez. No nos regaña, no nos llama la atención, no. Aunque a veces Jesús tiene que decirnos las cosas más de una vez, como a los apóstoles. Pero aún así, déjame decirte que Él no juzgó a los discípulos por su temor, como no lo hace con nosotros por el nuestro. En cambio, Él les mostró toda la paciencia como nos la muestra a nosotros. A principios de dicha semana,
Tomás había expresado incredulidad, pero ahora Jesús lo invitó a examinar sus cicatrices para eliminar cualquier duda. Él lo hace también con nosotros. Y esto lo vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28, donde el Señor nos enseña y que dice: Tomás respondió y le dijo: Señor mío y mi Dios mío. Debemos siempre de confiar y creer en nuestro Dios en los momentos de temor. Decir: Señor mío y Dios mío. No ser como Tomás. Confiar totalmente en nuestro Dios, por muy difícil que sea nuestra situación, por muy triste, por muy fea o por muy grande que sea nuestro temor a pasar por cierta situación, a pasar por ciertos casos. No temas. Una de las 4 palabras muy repetidas en el Evangelio. Primera es fe, segunda es la confianza, la tercera es no temas, la cuarta es persevera. Esas 4 palabras vienen muy repetidas en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Muchos dicen que son como más de 365 veces cada una. No, son más. Son las más repetidas. Y nos está diciendo aquí: no temas. Yo estoy aquí y siempre estaré contigo hasta el final de los tiempos. ¿Verdad que sí? Aquí, en la respuesta de Tomás, nosotros debemos y vemos el remedio de Cristo para nuestros temores, como te decía hace un momento. ¿Y cuál es? Creer. Jesús lo proclamaba a su iglesia y Jesús lo proclama a su iglesia el día de hoy. Cree solamente eso. Y su iglesia lo proclama todas las semanas a todos los que entran por sus puertas. Ellos proclaman: la paz sea contigo y no temas, solo cree en Él. ¿Verdad que sí? No temas, solo debemos de creer en Él, por muy difícil que sea la situación. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo desde Culiacán, Sinaloa, México. Esperando que estén todos mega bendecidos en este hermoso fin de semana. Dios les bendiga.